encanta recibir a la doctora y nutrióloga Julia Salinas para hablar de este tema. Ya te extrañábamos, Julia. Ya Bienvenida. teníamos un ratito, pero bueno, aquí estamos puestos. Oye, bueno, es importante, claro, cuándo fue cosechado y cómo fue procesado un alimento, pero también cómo lo preparo en mi casa. Tú tienes información y recomendaciones importantes al respecto. Sí es importante, Pau, porque bueno, como ya vimos, el medio ambiente y el contacto de los alimentos con el oxígeno, los cambios de temperatura y todo esto hace que se vayan perdiendo la calidad de los nutrientes en las frutas y verduras. Pero lo importante es qué hacemos en casa, ¿no? Para mantener las propiedades. Muchas veces decía la abuelita, ¿no? Cómete el caldito de la sopa o cómo le hacemos para guardarlos. Bueno, pues lo ideal es sacarlos siempre de las bolsas de plástico, colocarlos en recipientes o cajones hechos para las verduras en el refrigerador. Y bueno, podemos ir viendo, conforme los vayamos utilizando, aquí hay una tabla de cuáles son los alimentos que duran más dentro del refrigerador y cuáles sí van afuera, porque muchas veces creemos que todo debe ir adentro del refri y no siempre es lo adecuado, ¿no? Sí, muchos, si los enfriamos, les quitamos propiedades, ¿no? Les quitamos propiedades. Entonces, hay los que sí se refrigeran, y los que no, los que deben de ir afuera. Porque también el congelador nos puede servir para esto. Y las temperaturas bajo cero nos ayudan a mantenerlas hasta por 18 meses congeladas, pero no todo se puede congelar tampoco, y hay que blanquearlos. ¿Qué quiere decir blanquearlos? Hervirlos por no más de 3 minutos hasta que se ponga su color muy intenso y luego ponerlos en una tina con hielo y esto sella los nutrientes en el interior y ya están listos para poderse congelar. Antes entonces de congelarlos hay que blanquearlos. Hay y que esto blanquearlos. Es hervirlos 3 minutos y luego al hielo y ya se congelan. Exactamente. Eso hace que los nutrientes se sellen y se queden fijos. ¿Qué pasa con la preparación? ¿Qué pasa si quiero preparar mis alimentos, no sé, en el microondas o en una ollita? ¿Eso hace que varíe? Sí, el nivel nutricional, lo ideal a nivel nutricional para mantenerlo, bueno, es cocinarlas enteras. Mientras más grandes sean los pedazos que partamos, mejor, y mientras mantengamos la cáscara. ¿Por qué? Porque la cáscara va a hacer que estos nutrientes se queden sellados y no se disuelvan dentro de los y se fuguen de estas verduras dentro del caldito. Y bueno, hay que poner mucha atención a no alargar los tiempos de cocción. Cada tabla aquí vemos, por ejemplo, qué tipo de verdura, bueno, como hervida, al vapor o en microondas, cuánto tiempo para que realmente se mantengan los nutrientes de la mejor manera posible. Y bueno, si los vamos a cocinar en microondas, que se pueden cocinar al vapor, que es muy bueno porque bueno, hay menos rotación de las moléculas y se mantienen más los antioxidantes. Nada más checar que estén crujientes y el color muy vivo. Si las dejamos muy oscuras, por ejemplo, van a perder estos nutrientes. Hojas de verde oscuro, quelites, espinacas, todo eso es mejor consumirlas en crudo. ¿Por qué? Porque cuando las cocinamos se pierden hasta el 80% de sus nutrientes. En general, los vegetales mejor crudos, ¿no? Mejor crudos y partirlos poco hasta que los vayamos a comer y tratar de buscar porciones de que no estén mucho tiempo al aire. Si no alcanzaron a copiar o a capturar, digamos, esa información de la tabla, ahorita la subimos a redes sociales, se las prometo ahorita en mi Twitter por si se quedaron en el brócoli 3 minutos. Pero a ver, ¿qué pasa con los alimentos si los quiero congelar y luego descongelar y luego volver a congelar? ¿Eso se puede? Se puede hacer, lo ideal es que no se haga frecuentemente porque se pierden. Mientras tú sometes los alimentos a los cambios de temperatura, esto va haciendo que las vitaminas, las propiedades, sobre todo los antioxidantes, se fuguen. Entonces, una vez que descongelas, ya no es conveniente volver a congelar o en otra ocasión, y eso pasa con las carnes, con el pollo, con las verduras, con todo. ¿Alguna otra recomendación, Julia? Bueno, pues nada más fijar que, bueno, con estos tips, no dejar los alimentos esperando mucho tiempo, desde que los lavamos, los preparamos y los cocinamos, sino que sea rápido. Si vamos a ponerlos en una olla, tapen las ollas para que la luz no queme estas vitaminas y antioxidantes. Para que salga más barato, bueno, compren frutas y verduras de la estación y dejen que estén maduradas en casa y así no perdemos tantos antioxidantes y aprovechen todo el alimento. A veces, por ejemplo, el tallito del brócoli lo dejamos, lo tiramos y eso está lleno de nutrientes. Entonces aprovechen todas las partes o lo más que se pueda de nuestras frutas y verduras. Y bueno, cuando las cortamos, las verduras, y las cocinemos, aprovechen el agua de cocción para reutilizarlas. Y hacer la sopa con el mismo caldito. Esto que dice la abuelita es real, sí funciona. Y sí se quedan ahí parte de los nutrientes, entonces tómate ese caldito. Tómense el caldito, háganlo sopa, licúen con él las verduras y vamos a conservar más los nutrientes de nuestra comida. Julia, qué gusto siempre tenerte. Encantada, Gracias, Pau. gracias, Julia Salinas.